Five, también escrito como 5 es una boy band británica formada a principios de 1997 por el mismo equipo que formó a las Spice Girls. Gozaban de éxito en todo el mundo, pero especialmente en el Reino Unido, partes de Europa, Rusia, partes de Asia, Israel, Brasil y otros países de Sudamérica y Australia. Se disolvió como banda el 27 de septiembre de 2001, después de vender cerca de 20 millones de discos, y con 11 sencillos y 4 álbumes en la lista de los 10 más populares del Reino Unido. Los 5 miembros fueron Scott Robinson, Neville Richie Neville, Jason, J. Brown, Richard, Abs Breen y Sean Conlon. 4 de los 5 miembros originales del grupo se reunieron en septiembre de 2006, pero solo 7 meses después de anunciar su regreso, Five anunció a través de su página web oficial que volverían a disolverse. En 2012, la banda anunció nuevos planes para regresar a los escenarios, pero esta vez sin Brown. En 1997, se publicó un anuncio de una audición en el periódico de estas del Reino Unido, en el que buscaban jóvenes cantantes, bailarines para una banda de chicos con estilo. Bob y Chris Herbert, los 2 hombres que habían creado anteriormente la Spice Girls, pensaron que era momento justo para un grupo de hombres. 3.000 aspirantes audicionaron, los que finalmente se redujeron a solo 14, 5 de los cuales se habían organizado en grupos a la espera de su audición y, posteriormente, se firmaron con BMG, RCA para un período de 6 álbumes. En noviembre de 1997, la banda lanzó su primer sencillo en el Reino Unido, Slam Dunk, Da Funk, que debutó en el número 10. La canción también fue lanzada en los Estados Unidos en 1998, pero tuvo poco éxito, a pesar de que fue elegido como el tema musical de la NBA. En 1998 Five obtiene su primer gran éxito internacional, When the Lights Go Out, que en los Estados Unidos debutó en el top 10 y ganó disco de oro poco después. Five, luego de 8 días de gira para promocionar su próximo álbum, aparecen en un concierto especial para Disney Channel con el grupo de chicas irlandesas B*Witched, en Times Square en la ciudad de Nueva York, y en TRL de MTV. El álbum llegó a la almohadilla 27 en los Estados Unidos, y encabezó las listas de otros países de todo el mundo, incluido el Reino Unido. It's the Things You Do fue lanzado a finales de 1998 en los Estados Unidos, recibió una tibia recepción. El grupo se embarcó en un tour por Estados Unidos con la banda NSYNC, pero poco después se retiraron debido al agotamiento, volaban de vuelta a Inglaterra para descansar y empezar a trabajar en un nuevo álbum. Aún trabajando el primer disco, Got the Feeling, Everybody Get Up, y Until the Time Is Through, todos estos sencillos fueron lanzados en 1998. Llegaron al top 5 en diferentes países de todo el mundo. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and non-stop till the break of dawn and keep moving, don't stop. En agosto de 1999, el primer sencillo de su segundo álbum, la pegadiza melodía Dance, If Ya Getting Down, fue lanzado y se convirtió en un gran éxito en todo el mundo. Pero una vez más no alcanzó el almohadilla 1 en su país de origen, puesto que ocupaba, en ese entonces, Ricky Martin. Por último, en octubre de 1999, después de 3 almohadilla 2 consecutivos, Keep on Moving, se convirtió en su primer UK almohadilla 1, así como su sencillo más vendido hasta la fecha. Poco después sonó, Don't Wanna Let You Go, que fue lanzado a principios de marzo de 2000, llegando al número 9. El 3 de marzo de 2000, Five abre el show de los Brit Awards con una versión actualizada de la We Will Rock You, tema de la legendaria banda Queen. Esa noche Five ganó su primer premio Brit, como Mejor Actor Pop,
y su cobertura de la canción se convirtió en su segundo almohadilla 1 en el Reino Unido en julio de 2000. El primer semestre del 2005 realizó una gira mundial con éxito, la realización de conciertos en el Reino Unido, Europa, Rusia, Australia y, como un cuarteto de América del Sur, después de que Ritchie se enfermara y tuviese que volar de vuelta a Inglaterra. Después de terminar la gira, el grupo continuó realizando muchos conciertos en el Reino Unido, Party in the Park de la Reina. Una nueva publicación de su álbum, Invincible, que incluía versiones remix y 5 pistas de su gira, así como un bonus track, Don't Fight It Baby. Se relanzó en julio de 2000 en los Estados Unidos. La canción fue lanzada después del alejamiento del grupo su sello discográfico Arista Records. Five también tuvo problemas con su discográfica en Asia, y posteriormente canceló su gira por Asia. El sufrimiento de este golpe, llevó a estos jóvenes volver al estudio y comenzar a escribir canciones para su próximo álbum. Continuaron ganando premios en el Reino Unido y Europa, y en diciembre de 2000 realizaron su segundo gran tour en su país de origen. En enero de 2001, Five fue a tocar en uno de los mayores festivales del mundo, Rock in Rio, en Río de Janeiro y Caracas, a una audiencia de casi 500.000 de personas. Después de un mes de reuniones con gestión de registros, Five llegó a la decisión que estaban pidiendo un día, y el grupo se disolvió el 27 de septiembre de 2001, a través de un anuncio en MTV Select. El 28 de septiembre, un día después del anuncio, Scott se casó con su amor de infancia, Kerry Oaker, en una ceremonia a la que asistieron todos los chicos. En noviembre de 2001, Closer to Me, con escenas de sus giras y grandes recuerdos de la banda, y Rock the Party, con un vídeo animado. Seguidos de un álbum de grandes éxitos. En la corta vida de la banda, habían tenido éxito en todo el mundo, acumulando 3 sencillos en el número 1 en el Reino Unido y la venta de una estimación de 15 a 20 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 7 millones de álbumes en todo el mundo y 2 millones en los Estados Unidos, y recogiendo numerosos premios a lo largo del camino. En septiembre de 2006, 4 de los miembros de la banda se reunió en una rueda de prensa anunciando que iban a unirse y a lanzar un disco. 7 meses después anunciaron que se iban a disolver de nuevo.